En un cajón cerrado con llave, un diario olvidado y un hijo que nunca dejó de buscar respuestas. Cuando el príncipe Guillermo descubrió el diario oculto de la princesa Diana, todo cambió. En su interior había confesiones crudas, verdades dolorosas y un silencioso desconsuelo que nunca debió ser visto. Pero alguien sí las vio. La reina Camila. Mientras Guillermo leía las páginas, su pasado se desmoronaba ante sus ojos. Las lágrimas fluían. El arrepentimiento afloraba. Por primera vez, la voz de Diana regresó, no a través del escándalo, sino en sus propias palabras. Y lo que reveló envió ondas emocionales de choque a través del palacio, dejando a Camila destrozada y a Guillermo más protector que nunca. El descubrimiento en Kensington, a principios de 2025. Se suponía que iba a ser una tarde simple, incluso rutinaria. El príncipe Guillermo había regresado al palacio de Kensington para ayudar a los archiveros a revisar una colección de pertenencias de su difunta madre. El equipo había sido encargado de organizar los objetos personales de Diana para su preservación. Fotos, cartas manuscritas, viejas cintas de casete, incluso algunas baratijas olvidadas de sus viajes. Fue un proceso tranquilo, respetuoso y cuidadoso. Pero nadie esperaba lo que pasó después. Escondido en la esquina de un cofre antiguo, debajo de capas de viejos pañuelos de seda y tarjetas de felicitación, había algo diferente. Un delgado diario encuadernado en cuero. En el momento en que Guillermo lo recogió, el tiempo pareció congelarse. Su pulgar recorrió el lomo desgastado y sus ojos se entrecerraron al ver la pequeña fecha dorada estampada en la primera página. Julio de 1996, justo un año antes de su trágica muerte. Los archiveros reales no reaccionaron. Al principio pensaron que era solo otro diario. Pero el silencio de Guillermo decía lo contrario. Sin decir una palabra, silenciosamente pidió a todos que salieran de la habitación. Su voz no era fría, pero tenía peso. Algo había cambiado. Y de pie a pocos metros de distancia, observando cómo se desarrollaba todo, estaba la reina Camila. Ella que había sido parte del proceso de supervisión, ayudando a la Casa Real a gestionar el legado de Diana con cuidado. Pero en el segundo en que vio ese diario en las manos de Guillermo, su pecho se tensó. Sabía que ese libro no era solo una reliquia. Era personal, privado, posiblemente poderoso, y a juzgar por la cara de Guillermo, profundamente doloroso. Detrás de las puertas del palacio, los susurros comenzaron casi al instante. Algunos ayudantes escucharon lo suficiente para saber que algo importante había sido encontrado. Él encontró uno de los suyos, dijo alguien en voz baja en el pasillo. Camila mantuvo la distancia, pero su mente daba vueltas. Había vivido las consecuencias de las entrevistas de Diana, su angustia pública, las décadas de desprecio público. Pero esto era algo más. Esto era Diana en su propia letra, nunca destinado a nadie más que a ella misma. Fue un momento cargado de emoción. Guillermo ya no era solo un príncipe revisando la historia real. Era un hijo frente a la verdad privada de su madre. Y para Camila, de pie en esa misma habitación, se sintió como si un fantasma hubiera regresado suavemente, silenciosamente, pero innegablemente. Lo que vino después desentrañaría años de silencio, abriría viejas heridas y dejaría a toda la Casa Real cambiada para siempre, porque la voz de Diana acababa de ser encontrada de nuevo. Y esta vez no podía ser ignorada. Guillermo abre las páginas. Lectura en reclusión. Más tarde esa noche, mucho después de que el personal se hubiera ido,
y los pasillos se hubieran quedado en silencio, el príncipe Guillermo regresó solo a la misma habitación. Sostuvo el diario cerca de su pecho mientras entraba en un espacio de esquina cerca de la antigua guardería, el mismo lugar donde él y Harry solían jugar, donde Diana les leía cuentos para dormir. Ahora solo estaban él y sus palabras. Se sentó lentamente. El aire estaba quieto, cargado de recuerdos. Y luego, con una respiración profunda, abrió la primera página. Me siento tan sola. Charles no me escucha. Esa frase lo golpeó como un puñetazo en el pecho. La letra era inconfundiblemente suya. Elegante, pulcra, con una ligera inclinación hacia la izquierda. Pero el dolor en ella era crudo, real. Siguió leyendo. Diana escribió sobre su aislamiento dentro de los muros del palacio, su anhelo de conexión y su creciente temor de que su voz fuera enterrada bajo el deber real. Mientras Guillermo hojeaba las páginas, su expresión cambió. Su ceño se frunció, su mandíbula se apretó, sus dedos temblaron ligeramente mientras pasaba cada página, absorbiendo la emoción que su madre una vez había mantenido oculta. Desde fuera de la habitación, Camila permanecía en silencio en el pasillo. Ella no había querido seguirlo, pero algo la obligó a hacerlo. Tal vez culpa, tal vez miedo, o tal vez en el fondo, una esperanza de poder entender de alguna manera a la mujer cuya sombra la había seguido durante décadas. Ella no habló, no se movió, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Por primera vez, ella no era la reina consorte, la figura del escrutinio público, o incluso la compañera de Charles durante mucho tiempo. En ese momento, ella era simplemente una mujer viendo a un hijo descubrir el desconsuelo de su madre. El tono del diario no se parecía en nada a las entrevistas o apariciones en los medios de Diana. No había público aquí, ni actuación, solo emoción íntima, sin filtros. Guillermo se detuvo en una entrada en particular donde Diana describía despertarse sola en Kensington, mirando al techo y preguntándose si el amor alguna vez regresaría. Fue brutal, honesto e inolvidable. Para cuando cerró el libro, sus ojos estaban rojos, sus manos apretadas alrededor de la portada. Camila se dio la vuelta en silencio y se alejó, tragándose el nudo en la garganta. Ella no quería ser vista. Todavía no, porque después de todo una cosa se había vuelto clara. Diana nunca se fue realmente. Sus palabras estaban aquí ahora, dando vida al viejo dolor. Y Guillermo finalmente estaba escuchando. La inesperada vulnerabilidad de Camila. Camila apenas logró regresar a su sala de estar privada antes de que llegaran las lágrimas. Sus pasos fueron rápidos, pero no apresurados. Lo suficiente para evitar que sus emociones se derramaran en el pasillo. Cerró la puerta tras ella. Echó la cerradura y se desplomó en el sillón más cercano. No podía contenerlo más. Esto no era solo historia siendo descubierta. Era algo mucho más personal. Las palabras que había visto en las manos de Guillermo no estaban destinadas al mundo. Estaban destinadas a ser enterradas con Diana. Pero ahora estaban a la vista. Y Camila, de todas las personas, había presenciado el momento en que volvieron a la vida. Trató de estabilizar su respiración, pero el peso de todo la golpeó demasiado fuerte. El pasado regresó en oleadas. Recuerdos que había dejado de lado durante mucho tiempo. Momentos que se dijo a sí misma que estaban detrás de ella. Pero ahora la voz de Diana se había abierto paso. Y no era amarga ni enojada. Era triste. Devastadoramente triste.
Camila susurró para sí misma, apenas audible. Nunca quise herirla. Fue un momento que nadie debía ver. Sin cámaras, sin asesores, solo una mujer deshecha por una verdad que no podía ignorar. Su colapso duró varios minutos. 5, tal vez más. Las lágrimas no eran solo por culpa. También eran por algo que nunca pensó que sentiría. Comprensión. Durante tantos años, Diana Biesese había sido una figura pública para ella, una fuerza en los medios, una parte complicada de la vida de Charles. Pero ahora, a través de esas páginas, Camila la vio no como una rival, sino como una mujer, sola, rota y desesperada por ser escuchada. Los ayudantes tocaron suavemente la puerta, preguntando. Ella no respondió al principio. Cuando finalmente los dejó entrar, la encontraron con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Ella los despidió con una suave sonrisa, pero el dolor persistió. Por una vez, Camila no estaba tratando de explicarse. No estaba defendiendo, desviando o justificando. Simplemente estaba sintiendo, y se notaba. No fue una actuación pública, fue dolor privado. Y, extrañamente, marcó la primera vez que algunos en el palacio la vieron como humana. No como la otra mujer, no como la reina, sino como alguien que finalmente estaba confrontando el dolor en el que una vez jugó un papel. Y a medida que pasaban las horas, un cambio silencioso comenzó dentro de ella y dentro del palacio. La máscara que Camila usó durante décadas estaba empezando a resbalar. Y detrás de ella había alguien que el mundo rara vez había visto. Vulnerable, reflexiva y por primera vez, visiblemente conmovida por la verdad de Diana. Guillermo rompe el son del silencio. Por la mañana el aire del palacio todavía estaba pesado. El diario no había dejado el lado de Guillermo. Apenas había dormido, pero su mente estaba más aguda que nunca, atormentada por la voz de su madre resonando a través de esas páginas manuscritas. Cada línea había cortado profundamente. Cada entrada reveló pedazos de una mujer que pensó que ya conocía, pero ahora la estaba descubriendo de nuevo. Caminó lentamente por el pasillo hasta que encontró a Camila sentada en una habitación tranquila bebiendo té, que ya se había enfriado. Sus ojos se encontraron, los de él, suplicantes, los de ella vidriosos. El silencio se extendió, pero no fue incómodo. Estaba lleno de cosas que ninguno de los dos había dicho nunca. Finalmente, Guillermo habló. Su voz era baja, tensa pero clara. Ella puso todo aquí. Sus miedos, sus esperanzas. Sostuvo el diario en su mano como si fuera sagrado. Camila miró hacia abajo, no por vergüenza, sino porque no sabía cómo enfrentar ese tipo de honestidad. Él dio un paso adelante. ¿Alguna vez viste este lado de ella?, preguntó. Sus palabras no eran un ataque. Eran una súplica por la verdad. Camila levantó la vista lentamente. Su voz suave. No, no así. Hizo una pausa, no tan cruda. No había ira en la habitación, pero el peso de la historia se sentaba entre ellos como una tormenta a punto de estallar. Guillermo ya no estaba solo protegiendo un recuerdo. Estaba reclamando la voz de su madre. Camila asintió en silencio. Sabía que tenía todas las razones para sentirse como lo hacía. Pero en ese momento no había defensa, solo honestidad. Y, extrañamente, algo tácito pasó entre ellos. Una comprensión frágil. Durante años, su relación había sido educada, cuidadosa,
pero ahora estaba siendo probada por algo más profundo. Y de alguna manera, a través de ese silencio compartido, algo comenzó a cambiar. Camila no discutió. Ella no se justificó. Ella simplemente escuchó. Y Guillermo, por una vez, no se estaba conteniendo. Lo que comenzó como una confrontación se convirtió en una conversación. Una real sobre Diana, sobre el pasado, sobre el dolor que no había sanado. Para cuando Guillermo salió de la habitación, la tensión no había desaparecido, pero se había suavizado. Las paredes entre ellos no habían desaparecido, pero se habían agrietado. Y por primera vez, el legado de Diana no los estaba dividiendo. Estaba empezando a ponerlos cara a cara. Las revelaciones de los diarios. Una vez que la puerta se cerró tras él, Guillermo se sentó solo de nuevo. Esta vez, totalmente comprometido a leer cada palabra. No hojeó. No se apresuró. Cada página que pasaba se sentía como quitar capas de silencio, dolor y secretos que habían vivido demasiado tiempo en las sombras. Las entradas estaban dispersas a lo largo de los años: septiembre de 1989, abril de 1992, diciembre de 1995. Pero cada una llevaba un tono similar: angustia, confusión y una creciente sensación de traición. Diana Wojcicka había escrito en ráfagas, a veces un párrafo, a veces solo una línea brutal, pero todas pintaban la misma imagen. Ella que había estado sufriendo profundamente y durante mucho tiempo. Una entrada lo sacudió hasta la médula. Diana describió asistir a un evento formal solo para encontrarse cara a cara con Charles y Camila, riendo en una esquina tranquila. Escribió que se quedó allí congelada y luego lloró sola en el baño. Ni siquiera me vieron. Era invisible en mi propia vida. Guillermo hizo una pausa. Cerró los ojos, dejando que esa frase se hundiera. Su madre había sonreído a través de tanto en público, pero detrás de escena se había estado desmoronando. Otra nota con fecha de abril de 1992 describía cómo sentía que estaba fallando en proteger a sus hijos del caos en casa. Ella escribió sobre una noche en particular cuando Guillermo la había visto llorar. Ojalá nunca me viera llorar. Es demasiado joven para llevar mi dolor. Esa línea se quedó con él. Se aferró a sus pensamientos como niebla. Recordaba vagamente esa noche, una imagen borrosa de su madre acurrucada en el sofá, el rímel corrido, los ojos hinchados. Ahora sabía lo que había sucedido antes y después de ese momento. Ahora tenía sentido. Algunas páginas revelaron las cosas que nunca se atrevió a decir públicamente. Su profunda sospecha de la relación de Charles con Camila mucho antes de que el matrimonio se derrumbara. Su miedo a ser apartada por la institución. Su soledad incluso cuando estaba rodeada de gente. Estas no eran acusaciones descabelladas. Eran verdades emocionales. Confesiones silenciosas de una mujer que intentaba dar sentido a una vida que se le estaba escapando de las manos. Para cuando llegó a la entrada final, Guillermo no estaba enojado. Estaba firme, concentrado. Sabía que lo que tenía ahora no era solo un diario. Era la voz de su madre, sin cortar, sin filtrar e innegable. Y una vez más, la decisión recaía en él, en Pa. ¿Qué proteger? ¿Qué compartir? ¿Qué llevar adelante? Porque estas páginas no solo exponían el dolor, exigían un propósito. Y que Guillermo no iba a dejar que se desvanecieran. Camila se enfrenta sasata a la verdad. Más tarde esa noche, mucho después de que el palacio se hubiera instalado en su habitual silencio, Camila se sentó sola con el diario en su regazo.
Guillermo se lo había dado, no como un gesto de confianza, sino como algo más cercano a la necesidad. Ella había pedido leerlo, y él se lo había permitido. La habitación estaba quieta, las luces bajas. Sus gafas se deslizaron por su nariz mientras miraba la escritura familiar. Pero nada de esto se sentía familiar. Era inquietante, honesto, humano. Pasó una entrada con fecha de diciembre de 1989, el apogeo del escándalo real, cuando la ahora infame grabación de Tampon Gate había salido a la superficie entre Charles y ella. Diana había escrito sobre ello ese mes, no con rabia, sino con humillación. Se ríen, susurran, comparten secretos que nunca entenderé. Y tengo que sonreír mientras el mundo se ríe de mí. Los dedos de Camila temblaron ligeramente. Sabía que el mundo se había burlado de Diana durante ese tiempo, pero no se había dado cuenta de la profundidad de esa herida. No había entendido cuán aislada se había sentido Diana detrás de escena. Entrada tras entrada revelaron momentos de tranquila desesperación. Diana observando desde la distancia, mientras el hombre que amaba se alejaba cada vez más. Momentos en los que se sintió borrada por fuerzas más grandes que ella misma. Camila cerró el libro brevemente, presionando su mano contra su pecho. Esta no era la versión de Diana que había imaginado durante años. Esta no era la rival que había construido en su cabeza. Esta era una mujer rota tratando de sobrevivir en un palacio que no tenía espacio para su dolor. Siguió leyendo ahora con propósito. No estaba leyendo para defenderse ni para preparar una respuesta. Estaba leyendo para finalmente entender. En un momento, se detuvo y susurró en voz alta, apenas audible para la habitación tranquila. Ahora lo entiendo. Realmente lo entiendo. No fue una confesión. No fue culpa lo que pudo arreglar el pasado, pero fue real. Al final, Camila se quedó quieta durante mucho tiempo, sin llorar, sin desmoronarse, solo procesando. Más tarde, le dijo a uno de sus ayudantes más cercanos: «Creo que por primera vez realmente vi Diana». Fue un momento privado, pero se extendería mucho más allá de esa noche, porque la visión del pasado de Camila había cambiado. Y una vez que ese cambio comenzó, no había vuelta atrás. La promesa protectora de Guillermo. A la mañana siguiente, Guillermo emergió con una tranquila determinación. El diario nunca dejó su lado. Estaba metido debajo de su brazo mientras caminaba por los pasillos del palacio con una quietud que llamó la atención de todos los que pasaban. El personal no hizo preguntas. No necesitaban hacerlo. Podían verlo en sus ojos. Algo había cambiado. Reunió a un pequeño círculo de ayudantes de confianza. Sin prensa, sin asesores, sin cortesanos fuera de esa habitación. Solo personas que se habían ganado su confianza. Colocó el diario suavemente sobre la mesa frente a ellos y habló con una voz más baja de lo habitual pero cargada de significado. «Esto se queda conmigo», dijo, con la mano apoyada en la cubierta de cuero desgastada. «Sin copias, sin resúmenes, sin filtraciones. Yo decidiré lo que el mundo escucha y cuándo». No había lugar para la discusión. Guillermo no estaba siendo dramático. Estaba siendo deliberado. Durante años, la historia de Diana había sido dividida por titulares, documentales y relatos de segunda mano. Pero ahora, su verdadera voz había regresado. Sabía que lo que tenía en sus manos no era solo un recuerdo personal. Era algo poderoso, íntimo, emocional y crudo.
y aunque el mundo podría querer echar un vistazo, se sentía ferozmente protector. Su madre había sufrido lo suficiente en público. Esta vez, él era el guardián. A Camila se le informó de su decisión. Para sorpresa de todos, no se opuso. Lo apoyó, silenciosamente, pero claramente. Ella se lo merece, según se informa, dijo Camila refiriéndose a Diana. No fue una declaración que hizo para los aplausos. Fue un momento de verdad. Guillermo y Camila no se volvieron repentinamente cercanos, pero algo había cambiado. Respeto, tal vez comprensión, tal vez incluso un sentido compartido del deber, no para reescribir el pasado, sino para honrar lo que dejó atrás. Guillermo comenzó a hablar más abiertamente con su equipo sobre el legado de Diana. Habló sobre su trabajo humanitario, su compromiso con aquellos ignorados por la sociedad. Había algo nuevo en su tono. No solo dolor, sino claridad. No solo estaba recordando a su madre, estaba construyendo algo en su nombre. Y mientras Camila ofrecía silenciosamente su apoyo, un vínculo frágil pero real comenzó a formarse. Ya no solo compartían espacio en la monarquía, ahora compartían la responsabilidad de su fantasma más doloroso y poderoso. Un llamado silencioso hacía la atención. Días después, la noticia del diario llegó al rey Carlos. Pero esta vez, no hubo arrebato ni pánico en el palacio. Solo una solicitud silenciosa del propio rey. Quería una reunión con Guillermo y Camila. Sin personal, sin asesores reales, solo ellos tres. Y pidió que sucediera en un lugar específico. Althorp. En sí mismo tenía peso. La casa de la infancia de Diana, su lugar de descanso. Un lugar empapado de recuerdos. No fue un viaje público. Nadie en la prensa siquiera sabía que estaban allí. Bajo el manto de la noche, 2 coches entraron en la finca. Guillermo salió primero, con el diario todavía en la mano. Camila lo siguió, vestida de manera sencilla, con el rostro ilegible. Carlos llegó al final. Nadie habló durante mucho tiempo. Caminaron juntos por los terrenos lentamente, no como monarcas o herederos, sino como una familia de pie, a la sombra de una mujer que todos habían conocido, y de diferentes maneras, perdido. El aire estaba denso, no con tensión sino con reflexión. Cada paso hacia la pequeña isla donde está enterrada Diana se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegaron al borde del lago, se detuvieron. Guillermo abrió el diario, leyendo una línea suavemente. A veces me pregunto si el silencio en esta casa me tragará por completo. Camila bajó la cabeza. Carlos cerró los ojos. No se pronunciaron discursos. No se anunciaron resoluciones. Pero algo poderoso sucedió en ese momento. Un ajuste de cuentas privado. Un enfrentamiento silencioso con el pasado. No intentaron arreglar nada. Simplemente se quedaron allí juntos, dejando que las palabras de Diana llenaran el silencio. Al día siguiente, los 3 regresaron a Althorp una vez más. De nuevo, en privado. Sin fotógrafos, sin personal. Solo ellos. Y aquellos cercanos a la situación dicen que algo cambió después de esa noche. Carlos se volvió más introspectivo. Guillermo se volvió más abierto sobre la preservación de la memoria de su madre. Y Camila se suavizó. Cualesquiera que fueran los fantasmas que los rodeaban, ya no estaban siendo ignorados. Estaban siendo escuchados. Y por primera vez en décadas, el silencio alrededor de Diana no fue doloroso. Fue pacífico.
ondas a través del palacio. Los efectos del diario de Diana no permanecieron tras puertas cerradas por mucho tiempo. Dentro del palacio, algo sutil pero inconfundible comenzó a cambiar. El personal que una vez caminó de puntillas alrededor de la memoria de Diana, ahora pronunciaba su nombre con más libertad. Sus organizaciones benéficas volvían a ser mencionadas en las reuniones. Sus antiguas iniciativas fueron sacadas de los archivos. Guillermo había dejado claros sus sentimientos. El trabajo de mi madre no está terminado. Todavía no. Pero la sorpresa vino de la reina Camila. Silenciosamente y sin alardes, comenzó a retirarse de un puñado de próximos compromisos. No por enfermedad, no por escándalo, sino por elección. Comenzó a solicitar tiempo para revisar los antiguos proyectos de Diana, especialmente su trabajo contra el SIDA y sus campañas contra las minas terrestres. Para muchos detrás de escena, se sintió como un momento de ajuste de cuentas. La mujer que una vez fue vista como la mayor rival de Diana, ahora estaba entrando en su sombra, no para reemplazarla, sino para entenderla. Un mensajero principal dijo en confianza: «Camila no está tratando de reescribir nada. Ahora está escuchando. Eso es nuevo». En una reunión privada, Camila, según se informa, interrumpió una discusión sobre las próximas asociaciones benéficas con una declaración silenciosa pero emotiva. «Que la verdad de Diana sea honrada». La habitación quedó en silencio. Nadie lo había esperado, pero nadie la desafió tampoco. Guillermo, por su parte, se volvió aún más protector del legado de su madre. En los eventos, comenzó a deslizar historias sobre ella. Mamá siempre decía: «Oh, a mi madre le hubiera encantado esto». Ya no estaba pidiendo permiso. La estaba entretejiendo en el presente. El tema una vez tabú de Diana había encontrado su camino de regreso a la vida real. No a través del escándalo, no a través de la presión de los medios, sino a través de sus propias palabras. Y esas palabras ahora estaban guiando así a la familia, de una manera que ningún asesor podría hacerlo jamás. La gente se dio cuenta. El ambiente cambió. La presencia de Diana ya no era algo para gestionar. Se convirtió en algo para respetar. Y para Camila, el cambio fue profundamente personal. Ella no estaba reescribiendo la historia. Finalmente estaba caminando a través de ella lado a lado con el hijo de la mujer, cuyo corazón una vez se rompió en silencio. Un nuevo capítulo en la unidad real. Para el verano de 2025, algo inimaginable apenas unos meses antes tuvo lugar. La reina Camila fue vista asistiendo hasta un servicio conmemorativo en honor al fondo benéfico original de Diana. No solo asistiendo, sino de pie en primera fila, visiblemente emocionada. Llevaba un atuendo modesto. Sin corona, sin gran entrada, solo presencia. Cuando tomó su asiento junto a Guillermo, las cámaras se dispararon, pero no se pronunció una palabra entre ellos. No necesitaban hacerlo. Ese día, Guillermo subió al podio. En una declaración tranquila pero conmovedora, citó directamente del diario de Diana. «La bondad de los extraños me sostuvo cuando todo lo demás desapareció». La multitud guardó silencio. Luego aplaudió. Su voz no se quebró, pero sus ojos sí brillaron. Detrás de él se podía ver a Camila secándose suavemente una lágrima. No fue una actuación, fue real, y la gente que miraba lo sabía. En un breve momento después, Camila se dirigió a la reunión. Sus palabras fueron simples pero profundas. La voz de Diana todavía nos guía, y tal vez así es como debería ser. Sin guión real,
sin discurso prescrito, solo la verdad. Ese único momento cambió la percepción pública. No de la noche a la mañana, pero algo se suavizó. La línea una vez clara entre el mundo de Diana y el de Camila comenzó a desdibujarse, no en confusión, sino en una silenciosa reconciliación. Semanas después, apareció una foto. Guillermo, Camila y Carlos juntos en la estatua de Diana en los jardines de Kensington. Sin llamada a la prensa, sin declaración, solo un momento. 3 personas enfrentando el pasado y finalmente caminando hacia el futuro. La monarquía no borró a Diana. La abrazaron. Y al hacerlo, comenzaron un nuevo capítulo. Uno donde su verdad por fin podría liderar el camino. La verdad de Diana nunca se perdió. Solo esperaba ser encontrada. Y ahora, con sus palabras resonando en los pasillos reales, la curación finalmente ha comenzado. Las lágrimas de Camila contaron una historia de ajuste de cuentas, y el silencio de Guillermo dijo mucho. El diario puede estar cerrado, pero su impacto apenas está comenzando.